Imagínense, ¿y si todo lo que siempre se ha cuestionado sobre la vida después de la muerte, sobre Dios e incluso sobre Jesús, pudiera comprobarse con relatos reales, vividos por personas que estuvieron allí? Bueno, eso es exactamente lo que podría estar pasando. Santos, un ingeniero hindú que trabajaba en la industria, tenía sus propias convicciones. Para él, la muerte era el fin absoluto o, como mucho, la reencarnación. Pero algo extraordinario sucedió cuando su corazón se detuvo. En lugar del vacío que esperaba, se encontró fuera de su propio cuerpo, observando a los médicos luchando por reanimarlo. Fue entonces cuando una luz abrumadora, más intensa que el sol, lo envolvió. No había duda, era Dios. Una presencia de autoridad incuestionable lo llevó a un lugar más allá de la imaginación. Santos se encontró en la cima de una montaña, dominando la misma ciudad donde vivía, pero con una visión tan aguda que podía leer nombres grabados en los cimientos de una ciudad celestial. 12 puertas, custodiadas por ángeles, rodeaban ese lugar. Sabía, sin lugar a dudas, que estaba ante el reino de los cielos. ¿El más impresionante? Santos nunca había leído la Biblia. Sin embargo, su descripción es idéntica a la visión que el apóstol Juan registró en el libro del Apocalipsis, capítulo 21. Antes de regresar, todavía fue testigo del infierno, y poco después, de una figura que identificó como Jesús en su trono. Cerca del final, vio una puerta estrecha, tan pequeña que lo sorprendió, pero estaba abierta para él. Fue allí donde hizo una petición: Señor, cuando regrese, quiero pasar por esta puerta estrecha a tu reino. ¿Cómo lo hago? Esta es solo una de las muchas historias que demuestran cómo las experiencias cercanas a la muerte pueden revelar verdades profundas sobre lo que nos espera. Y la persona que nos trae estas historias es John Burke, pastor, autor de bestsellers del New York Times y fundador de la iglesia Gateway en Austin, Texas. John ha dedicado décadas de su vida a estudiar estas experiencias, lo que ha dado como resultado obras como Imagine Heaven y ahora Imagine the God of Heaven. Hoy está aquí para compartir cómo estos descubrimientos transformaron su propio camino de fe. Julie, nuestra anfitriona, no pierde el tiempo en preguntar: John, ¿cuándo empezó todo esto para ti? ¿Cómo fue ese proceso de descubrimiento? La respuesta es sorprendente. John era un escéptico acérrimo, formado en ingeniería y acostumbrado a analizar hechos y datos. Para él, Jesús no era más que una leyenda, y Dios, una posibilidad remota. La idea de la fe ciega nunca lo convenció. Necesitaba pruebas. Y fue precisamente la enfermedad de su padre, víctima de un cáncer, la que le llevó a cuestionarse todo nuevamente. En medio del dolor, alguien dejó un libro sobre experiencias cercanas a la muerte en la mesita de noche del padre. John pasó las páginas por curiosidad y no pudo parar. Léelo todo en una sola noche. Cuando terminó, lo invadió una certeza: esta podría ser la evidencia que siempre he estado buscando. No fue un acto de fe inmediato, sino el comienzo de una búsqueda. Comenzó a estudiar la Biblia, participó en grupos de discusión, años después, entregó su vida a Cristo. De ingeniero a pastor, John y su esposa fundaron Gateway Church hace 26 años, un lugar donde los escépticos, los cuestionadores y las personas imperfectas son bienvenidos. ¿El lema de la iglesia? No se permite a una persona perfecta. Ven como eres, y también los que dudan. ¿Y el resultado? Una comunidad donde se fomentan las preguntas y se buscan respuestas honestamente. Durante 35 años, John se sumergió en este fascinante universo, comparando relatos de situaciones cercanas a la muerte con las Escrituras. Su primera conferencia sobre el tema tuvo lugar en 1989, en la Universidad de California, Santa Bárbara. En ese momento, ya noté patrones sorprendentes. Personas de diferentes culturas y creencias describían experiencias casi idénticas a las narraciones bíblicas. En 2015, decidió reunir todo en Imagine Heaven, un libro que revela alrededor de 40 puntos en común entre estos relatos y la Biblia. La coincidencia es tan impresionante que asusta. Pero lo que realmente llamó su atención fueron los casos de personas que, clínicamente muertas, sin latidos cardíacos ni actividad cerebral, regresaban con detalles precisos de lo que sucedía a su alrededor mientras estaban apagados. Médicos, abogados, profesores universitarios, gente con carreras sólidas y nada que ganar inventando historias fantasiosas.
Peor aún, muchos arriesgaron su reputación al compartir estas experiencias. ¿Y qué informaron? Una sensación de vida más intensa que nunca, con los sentidos ampliados, casi como si tuvieran acceso a una nueva dimensión. Algunos decían que tenían hasta 50 sentidos diferentes, mezclados de formas imposibles de explicar. Lo más intrigante es que muchos pudieron describir con precisión los procedimientos médicos realizados mientras sus cuerpos estaban técnicamente muertos. ¿Dónde se almacenaron estos recuerdos? ¿Cómo fue posible? En Imagine the God of Heaven, John reúne 70 entrevistas con personas de todos los continentes, de diferentes orígenes religiosos. Santos es solo un ejemplo. Lo más impresionante es la recurrencia de elementos, la luz divina, el sentimiento de amor incondicional, la presencia de los seres queridos fallecidos, la visión de un lugar de paz indescriptible. Y, por supuesto, la figura de Jesús, reconocida incluso por quienes nunca habían tenido contacto con el cristianismo. Para John, no se trata de coincidencias. Es como si Dios estuviera dejando pistas a propósito para quienes buscan respuestas. Y la pregunta que queda es, ¿cuánto tiempo ignoraremos esta evidencia? Un testimonio vivo de que Dios no hace distinción entre personas, culturas o creencias. Santos, un hindú que nunca había abierto una Biblia, describe con impresionante detalle la misma ciudad celestial que el apóstol Juan vio en visión, murallas imponentes, 12 puertas custodiadas por ángeles, una extensión que desafía la lógica humana. ¿Y lo más extraordinario? Ni siquiera sabía que tal descripción existía en las Escrituras. ¿Cómo explicar esto, si no es por la mano de un Dios que se revela a quienes lo buscan, incluso cuando esa búsqueda comienza en la oscuridad? Y no se detiene ahí. Cuando Santos mira a Jesús a los ojos, no solo ve luz, ve su propia vida, sus errores, sus omisiones, todo expuesto con una claridad que lo pone de rodillas. Merezco el infierno, piensa. Pero en lugar de condena, escucha palabras de misericordia: Santos, te enviaré de regreso. Cuida de tu familia, especialmente de tu hija. Ella te necesita ahora. Un Dios que conoce cada detalle de nuestra vida, que se preocupa por aquellos que nunca lo han buscado, que interviene en los momentos más críticos, esto no es una coincidencia. Es amor en acción. ¿Y qué pasa con Vive, en Irán, que después de un infarto se encuentra ante el mismo Dios de la luz, escuchando las mismas palabras que Moisés escuchó en el Sinaí: yo soy? O Nia, en África, que tras ser atacada por una leona es envuelta por un resplandor divino y transportada a un lugar de paz indescriptible. Creía haber encontrado a la diosa Durgamma, pero su descripción, un ser de luz pura, amor incondicional, vida eterna, no tiene nada que ver con la figura mitológica que conocía. ¿A quién encontró realmente? El mismo Jesús que se reveló a Santos, a Vive y a miles de personas en todo el mundo. El patrón es innegable. Personas de diferentes continentes, religiones y contextos describen experiencias casi idénticas. Encontrar una luz que es vida, un amor que trasciende el entendimiento, una presencia que conoce cada detalle de sus almas. ¿Y lo más sorprendente? Muchos de ellos, al regresar, descubren que sus visiones están registradas en las páginas de la Biblia, como si Dios hubiera dejado un mapa espiritual para cualquiera que quisiera verlo. Pero aquí está la pregunta que no podemos ignorar: si estas experiencias son reales, y la evidencia es abrumadora, ¿por qué todavía nos resistimos? ¿Por qué nos empeñamos en reducirlo todo a alucinaciones, descargas cerebrales o meros delirios? ¿Es el orgullo humano tan grande que nos ciega a la verdad que está ante nuestros ojos? ¿O tenemos, en el fondo, miedo de lo que sucederá cuando finalmente admitamos que Dios no es una teoría, sino una realidad viva, que se revela a quienes lo buscan sinceramente? La elección es nuestra. Podemos seguir cerrando los ojos a los testimonios, a las escrituras, a las voces que resuenan a través de los siglos. O podemos, como Santos, Vive y Nia, abrir nuestros corazones a la posibilidad de que Dios esté más cerca de lo que creemos y que su mayor deseo es rescatarnos, no condenarnos. Después de todo, si incluso un león puede usarse para guiarnos a la verdad, ¿qué más no hará para alcanzarnos? Nace de nuevo como nación. En una sola noche, como profetizó Isaías, un pueblo disperso durante casi 2000 años resucita de las cenizas de la historia. No es una coincidencia. No es obra del azar. Es el dedo de Dios trazando su plan ante nuestros ojos. ¿Y por qué importa esto?
Porque si Dios cumplió esta promesa literal, una nación renacida contra todo pronóstico, ¿cómo podemos dudar de los demás? ¿Cómo podemos cuestionar que Él esté actuando ahora, revelándose a personas como santos, Vive y Nia? Incluso a aquellos que nunca han escuchado su nombre. Pablo no conocía a Jesús, pero cuando la luz lo cegó en el camino a Damasco, reconoció, ese era Dios. Y hoy, en aldeas remotas, en hospitales abarrotados, en sueños y visiones, el mismo Dios se da a conocer. No porque necesite pruebas, sino porque nos ama lo suficiente como para no dejarnos en la oscuridad. Ve al patrón, Dios no fuerza. Se revela, pero deja la elección. Pablo podría haber rechazado a Jesús incluso después de verlo. Aquellos que tienen experiencias cercanas a la muerte podrían regresar y negar lo que vieron. Pero la mayoría no lo hace. ¿Por qué? Porque cuando el amor verdadero nos alcanza, la resistencia se desvanece. No se trata de religión, rituales o tradiciones. Se trata de un encuentro personal con aquel que nos conoció incluso antes de que naciéramos. Y aquí está la belleza, Dios no está limitado por fronteras, culturas o pasado. Él es el Dios de Abraham, de Pablo, de santos, de vosotros. La misma voz que llamó a los profetas todavía resuena hoy, invitando a todos a cruzar la línea entre la duda y la fe. No importa si creciste escuchando acerca de Jesús o si nunca escuchaste su nombre. Lo que importa es lo que harás cuando Él toque la puerta de tu corazón. La pregunta no es si Dios está actuando, sino cómo responderás. Él ya ha probado su fidelidad a través de los siglos, los milagros, las profecías cumplidas. Ahora Él te espera. No para juzgar, sino para rescatar. No condenar, sino abrazar. Y cuando finalmente digas sí, descubrirás que Él ya está allí, esperando, con los brazos abiertos. ¿Transformarse en un instante? Porque Dios no actúa según nuestras limitaciones, sino según su propia naturaleza, y su naturaleza es amor sin medida, poder sin fronteras, verdad sin sombras. Imagínese por un momento, una nación que nace de la nada, como una señal visible para el mundo. No se trata de respaldar cada decisión humana, sino de reconocer el dedo de Dios trazando su historia en el tiempo. ¿Quién además de Él podría predecir lo imposible? ¿Quién, sino Él, podría cumplir lo que Él prometió siglos antes, con precisión quirúrgica? Las profecías no son coincidencias, son firmas divinas, marcas de un Dios que no solo habla, sino que actúa. Y cuando hablamos de experiencias cercanas a la muerte, no estamos inventando una nueva teología. Solo estamos escuchando testimonios que hacen eco de lo que la Biblia ya ha revelado, un Dios de luz indescriptible, cuya presencia no quema, sino que calienta, cuya gloria no ciega, sino que ilumina. Ron Smuderman, el médico que sobrevivió a 13 puñaladas, describió esta luz como una explosión nuclear a 5 pies de distancia y, sin embargo, lo que lo envolvió no fue destrucción, sino un amor tan abrumador que borró todo miedo. No fue una emoción pasajera, sino una realidad grabada en el alma, como si reconociera cada fibra de su ser. Esto es lo que siempre he buscado. Hablan de un amor que trasciende nuestras palabras. Imagina todo el afecto que alguna vez has sentido, el abrazo de un niño, la mirada del amor verdadero, la protección de un padre, y multiplícalo por un océano. Ahora imagina ese océano moviéndose hacia ti como un tsunami. Así describen el amor de Dios, no una suave ola, sino una fuerza que barre cada duda, cada peso, cada sombra. Ron dijo que en ese momento no sintió dolor ni miedo, solo una certeza abrumadora de que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Pero el Dios que se revela en estas experiencias no es solo amor. También es conocimiento infinito, como una biblioteca del tamaño del universo, donde cada libro fue escrito por Él. Es un poder ilimitado, como una explosión nuclear contenida en una presencia que no destruye, sino que sostiene. Es una autoridad tan absoluta que, cuando lo escuchas, no obedeces por miedo, sino porque sabes, en lo más profundo de tu ser, que Él tiene razón. Y, sorprendentemente, también es humor, un Dios que ríe con nosotros, que celebra las pequeñas alegrías de la vida, que observa nuestra historia junto a Jesús y se ríe de nuestros desastres, como un padre orgulloso. ¿Por qué nos sorprende? ¿De dónde creemos que proviene la capacidad humana de reír, crear y maravillarse? ¿No fue Dios quien nos dio el regalo de disfrutar la vida? No es un maestro severo, deseoso de obtener nuestro placer, sino el autor de cada alegría, el inventor de cada risa, el arquitecto de cada aventura.
Cuando un abogado australiano describió su experiencia cercana a la muerte, habló de los brazos extendidos a la luz, de una alegría que lo llenó hasta casi estallar, y justo cuando pensaba, esto es demasiado, escuchó a Dios reír, como si dijera, aún no has visto nada. Pero aquí está el punto crucial, estas experiencias no son la fuente de nuestra fe, sino un testimonio de ella. La Biblia ya nos ha dicho quién es Dios, somos nosotros quienes a menudo lo ponemos en cajas demasiado pequeñas. Limitamos su amor, dominamos su poder, reducimos su alegría a algo pálido y aburrido. Y cuando hacemos eso, debilitamos nuestra propia capacidad de confiar en Él. Porque ¿cómo podemos amar a un Dios que no conocemos? ¿Cómo podemos seguir a un Dios que no entendemos? Vivimos en un mundo brumoso donde el príncipe de este siglo todavía tiene influencia. Satanás le ofreció a Jesús los reinos del mundo porque, por un tiempo, estuvieron bajo su gobierno. Pero ese tiempo es fugaz. Este mundo es un lugar de elección, de aprendizaje, de preparación para algo más grande. Y es por eso que las experiencias cercanas a la muerte no deben usarse para reinterpretar a Dios, sino para confirmar lo que Él ya ha revelado en las Escrituras. Son como ventanas que nos permiten vislumbrar la realidad eterna, pero la Biblia es el lente que nos ayuda a ver con claridad. Por supuesto, existen variaciones en los informes. Algunos ven un túnel, otros no. Algunos encuentran a Jesús, otros solo la luz. Algunos escuchan música, otros guardan silencio. Pero lo que permanece constante es la esencia, un Dios de amor incondicional, de poder innegable, de presencia que transforma para siempre. Y cuando alguien clama a Él, incluso en el último momento, Él responde. Porque Dios no mide nuestra fe por la perfección, sino por la sinceridad del corazón. Fueron necesarios 35 años de investigación para comprender esto. 35 años escuchando historias que desafían la lógica humana pero confirman la verdad divina. Y lo que descubrí no fue una nueva religión, sino un Dios más grande de lo que imaginaba. Un Dios que no solo salva, sino que se revela, quien no solo nos perdona, sino que se deleita en nosotros. Un Dios que no está lejos, pero sí tan cerca que, cuando finalmente lo encontramos, nos damos cuenta de que Él nunca nos ha abandonado. Ceo. Pero Jesús le dijo, no lo entiendes. No se trata de lo que vas a hacer, sino de quién vas a ser. Y quién vas a ser depende de qué tan conectado estés conmigo. Randy regresó con esta verdad incrustada en su alma. Y no fue el único. Howard Storm, el profesor que enfrentó el infierno antes de ser rescatado, también escuchó algo similar. No estás destinado a vivir en la oscuridad, sino en la luz. Y la luz no es un lugar, es una persona. ¿Cuántas veces hemos confundido, como él, el destino con el camino? Pensamos que la felicidad reside en conquistar, acumular y lograr, cuando, en realidad, reside simplemente en permanecer. Permaneced en presencia de aquel que ya nos eligió, que ya nos redimió, que ya nos llama hijos suyos. Y aquí está la paradoja que revelan estos testimonios: el cielo no es un premio para quienes se esfuerzan, sino un regalo para quienes se entregan. No es una recompensa por el mérito, sino una herencia por la gracia. Jesús no dijo, venid a mí, los que sois fuertes, sino venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. El descanso no es la ausencia de trabajo, sino la certeza de que el trabajo ya está hecho. Para Él. Para nosotros. Pero ¿qué pasa con aquellos, como Howard, que han experimentado lo contrario? ¿Quién vio las tinieblas antes que la luz? Nos recuerdan algo crucial: el infierno no es un lugar reservado solo para los malos, sino el destino natural de quienes rechazan la mano extendida. No porque Dios sea cruel, sino porque respeta nuestra elección. Él nos creó para la libertad, y la libertad incluye el derecho a decir no. Pero aquí está la belleza: incluso en la oscuridad más profunda, su voz todavía resuena. Clama a mí, susurra. Y cuando lo hacemos, como lo hizo Howard, como lo hizo Randy, como lo hicieron muchos otros, descubrimos que Él nunca deja de escucharnos. Esto me hace pensar en Jim Bodford, el piloto que, en el momento de su muerte, pidió perdón. No tuvo una teología refinada, no tuvo una vida de santidad impecable. Solo tenía el corazón destrozado y un nombre: Jesús. Y fue suficiente. Porque Dios no mide nuestra fe por la perfección, sino por la sinceridad del corazón. Jim regresó con una certeza: no fui salvo por ser bueno. Fui salvo por ser amado.
Y este amor no es abstracto, es tan concreto como los brazos que te sacaron de la oscuridad, tan real como la sonrisa que te saludó al otro lado. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros, aquí y ahora? Significa que no tenemos que esperar la muerte para experimentar el cielo. El cielo comienza cuando reconocemos que ya hemos sido encontrados. Cuando dejamos de perseguir significados y aceptamos que el significado ya nos encontró. Cuando cambiamos ansiedad por confianza, autosuficiencia por dependencia, miedo por paz. Porque la paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de ellos. Y esta presencia no es algo que conquistamos. Es algo que recibimos. Como un niño que corre a los brazos de su padre, sin preguntarle si merece ser abrazado. Como un amigo al que se acoge sin reservas, sin condiciones. Como un pecador que es perdonado incluso antes de pedir perdón. Porque al final del día, el Evangelio no es una lista de reglas, es una historia de amor. Y la mayor prueba de este amor no está en las palabras, sino en el hecho de que Él descendió hasta nosotros. No para juzgarnos, sino para llevarnos. No para condenarnos, sino para salvarnos. Entonces, si estás leyendo esto y te sientes perdido, cansado o incluso escéptico, debes saber que Él está más cerca de lo que crees. Si ya lo conoces, pero a veces dudas de su amor, recuerda, las experiencias de quienes lo han visto cara a cara no mienten. No describen a un Dios distante, sino a un Padre que se inclina para susurrar, tú eres mío. Y nunca te dejaré. Y si hay una verdad que estos testimonios gritan más fuerte que cualquier otra, es esta: nunca es demasiado tarde para rendirse. Nunca es demasiado pronto para empezar a vivir como alguien a quien alguna vez amaste. Experiencia, estas palabras ganan color, textura y un peso que ninguna teología fría podría jamás transmitir. Es como si la Biblia dejara de ser un libro antiguo y se convirtiera en un espejo viviente, que refleja no solo lo que Dios dijo, sino lo que hizo, y sigue haciendo, en las vidas de quienes lo encontraron. Imagínate por un momento, estás frente a un libro donde cada página registra no solo tus errores, sino también cada lágrima que Dios secó cuando no sabías que Él estaba ahí. Cada oración susurrada en la oscuridad, cada acto de bondad que hiciste sin esperar nada a cambio, cada momento en el que elegiste confiar incluso cuando todo parecía desmoronarse. Estos registros no son una lista de exigencias, sino un testimonio del amor que te acompaña, un amor que no espera la perfección, sino que cumple. ¿Y lo más sorprendente? Cuando Jesús te mira, no ve un proyecto fallido. Ve a un hijo que, a pesar de todo, todavía tiene un libro entero por escribir. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que llenaría las páginas de tu historia si dejaras que Dios fuera el autor? No se trata de grandes obras o de una vida impecable, sino de pequeños actos de fe, un sí dicho en la oscuridad, un perdón dado cuando duele, un amor ofrecido sin garantías. Estas son las cosas que hacen sonreír a los ángeles y que transforman un buen libro en una obra maestra. Porque, al final, lo que Dios más valora no es lo que tú pudiste hacer, sino lo que Él pudo hacer en ti y a través de ti. Y aquí está la libertad que nadie más puede darte. Ya no necesitas agotarte tratando de demostrar tu valía ante el mundo. Las voces que te dicen que no eres suficiente, que necesitas correr más rápido, acumular más, ser más, no tienen la última palabra. La única voz que importa ha hablado, tú eres mío. Y te elegí antes de que existieras. Cuando entiendes esto, sucede algo extraordinario. Dejas de vivir para la aprobación de los demás y empiezas a vivir para aquel que ya te aprobó. Dejas de preguntarte, ¿quién soy yo?, y comienza a maravillarse de quién soy. Quienes regresan de experiencias como esta no traen solo historias. Traen una invitación: vive como quien ya conoce el final de la historia. Porque al final, no importa cuántas páginas tenga tu libro hoy. Lo que importa es que Dios está escribiendo cada uno contigo y no se da por vencido a la mitad del capítulo. Entonces, ¿por qué seguir cargando con el peso de una vida que Él ya ha redimido? ¿Por qué insistir en escribir solo cuando Él está parado a tu lado, pluma en mano, esperando que le entregues la hoja en blanco? La pregunta no es ¿qué puedo hacer para merecerlo?, sino ¿qué ha hecho ya Él por mí? Y la respuesta está en cada testimonio, en cada libro abierto en el cielo, en cada vida transformada. Dios no busca héroes. Él está buscando hijos que estén dispuestos a permitirle ser su padre. Y esa, amigo mío, es la única aventura que realmente vale la pena vivir. Y no es solo una teoría, hermano.
No es un concepto abstracto que guardas en el estante de tu mente como un libro que nunca será abierto. Es una realidad que pulsa, que respira, que se derrama como lluvia en el desierto. ¿Alguna vez te has detenido a sentir el peso de esta verdad? Que el amor de Dios por ti no es una promesa lejana, sino un abrazo que Él ya te ha dado, y continúa dándote, incluso cuando le das la espalda. ¿Cuántas veces repetimos Dios me ama como un mantra vacío, mientras nuestras elecciones, nuestros miedos, nuestras excusas gritan lo contrario? Vivimos como huérfanos en un mundo que nos dice que debemos lograr, merecer y demostrar. Pero Él no está pidiendo desempeño. Él está pidiendo la rendición. No se trata de lo que puedes hacer por Él, sino de lo que Él ya ha hecho por ti y de lo que quiere hacer en ti, si dejaras de luchar y lo permitieras. Y aquí está el milagro, cuando finalmente realmente ves quién es Él, algo dentro de ti se rompe. No es una fractura de dolor, sino de alivio. Porque descubres que el amor que siempre buscaste en los lugares equivocados, en las personas equivocadas, en los logros equivocados, estuvo ahí todo el tiempo. Él es el padre que nunca se rinde, el amigo que nunca traiciona, el amante que nunca falla. Y cada característica que describen las Escrituras, su fidelidad, su justicia, su misericordia, no son atributos fríos de un Dios distante. Son el rostro de aquel que se inclina para susurrar, te elegí. No por quién eres, sino por quién soy yo. Y luego, la pregunta que lo cambia todo, ¿qué pasa cuando dejas de resistirte y simplemente te dejas amar? La vida no se vuelve más fácil, pero se vuelve realidad. Los dolores no desaparecen, pero cobran significado. Las pérdidas nunca dejan de doler, pero están abrazadas por una esperanza que no puede ser sacudida. Porque descubres que este mundo, con toda su belleza y toda su oscuridad, no es el final de la historia. Es solo el primer acto. ¿Y lo mejor? Lo mejor está por llegar. Jesús no vino a robarte el gozo. Vino a completarlo. Cada risa, cada sueño, cada lágrima que hayas derramado, Él no solo lo sabe, sino que lo lleva contigo. Y cuando cruces la línea entre este tiempo y la eternidad, no será un adiós, sino un por fin. ¿Por qué todo está bien aquí? Es solo un vistazo de lo que Él ha preparado. ¿Y todo lo que es difícil? Ya lo ha transformado en algo glorioso. Así que no esperes. No lo pospongas. No dejéis para mañana lo que Él os ofrece ahora. Porque la relación que satisface a todas las demás no es una promesa para después de la muerte, es una realidad en la que puedes vivir hoy. Y con cada paso que das hacia Él, descubres que Él ya corría hacia ti. No como juez, sino como padre. No como un extraño, sino como el amor que siempre quisiste. Y cuando finalmente lo entiendas de verdad, tu vida nunca volverá a ser la misma. Porque ya no vivirás para Él. Estarás viviendo con Él. Y esa, amigo mío, es la única forma de vivir que tiene sentido.